Ya, entonces estamos en la segunda porción ya de lo que es el libro de Devarim o Deuteronomio, el libro de palabras, porción 45 ya. Vamos entrando ya en las últimas porciones de lo que es este ciclo hermoso de la Torá, de aprender las instrucciones de Dios, del Padre para nuestra vida. Y esta porción es la Parashá 45, ¿ya? Bet Hanan, que significa y suplicó. Lo que señala este nombre, ¿cierto?, es el inicio de la porción, precisamente haciendo referencia a la situación de Moisés, ¿ya? Moisés, debido a la circunstancia que vimos anteriormente, cuando Dios le ordena hablarle a la roca, ¿cierto?, para que saliese agua, hubo una situación en la cual él no actuó de la manera que Dios le instruyó, y eso también le trajo una consecuencia de no poder entrar a la tierra prometida. En esta porción inicia, ¿cierto?, cuando Moisés también suplica, clama al Padre para que lo deje entrar a la tierra, ¿ya? Pero lo que el Padre dijo, obviamente, prevaleció, ¿ya? Y por lo tanto, él no pudo entrar a la tierra, sí la pudo contemplar, sí pudo mirarla completamente, verla con sus ojos, y el Padre determinó que hasta allí era el tiempo en que él estaba guiando al pueblo, ministrando a su pueblo. Hizo grandes cosas Moisés, es un personaje muy destacado en la escritura, muy importante, muy citado también por Yeshua mismo, y por lo tanto terminaba también un tiempo, ¿ah? Y para comenzar uno nuevo, ya después a través de Josué. Ahora, en esta porción de Devarim, de palabras, como les decía, estamos recordando, ¿cierto?, todas las palabras que el pueblo recibió. Había una generación que se perdió y por lo tanto era importante nuevamente traer a la mente, traer al corazón todo lo que el Señor les había hablado. Eso es lo mismo que está pasando hoy. Nosotros estamos próximos a entrar a la tierra y por lo tanto el Padre está hablando nuevamente a nuestro corazón, ¿cierto? No solamente a nuestra mente, sino al corazón, en donde realmente se produce el cambio de nuestra vida, que lo que ocurre en nuestro corazón es lo que va a salir por nuestros labios, lo que ocurre en nuestro corazón es lo que vamos a hacer, lo que vamos a pensar. Y por lo tanto, este libro de Barín, de Deuteronomio, nos habla a nosotros directamente al corazón. Y una de las cosas que esta porción trae es lo que conocemos como el Shema Israel. Vamos a ver esto, qué es lo que nos dice la Escritura. Vamos a enfocarnos entonces en Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 9, donde dice: estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto. Después de salir de la tierra de Egipto, dice: oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces, eh, esta porción, ¿cierto?, que tenemos aquí, eh, es un pilar para nosotros. Hoy día, en este tiempo en que el Padre está restaurando a su pueblo, a su iglesia, a su Israel, es algo que tenemos que realmente, como dice, colocarla en nuestra frente, en nuestra mano, tenerlas allí en nuestro corazón. Y este es el Shema. El Shema es algo muy importante porque involucra no solamente el oír, ya involucra el escuchar, el poner atención, involucra el entender, involucra el corazón, ya es algo que es mucho más profundo que solamente oír. En hebreo el Shema
es algo que va, ¿cierto?, al corazón, al entendimiento, a la voluntad, va a lo que es el cambio en nuestra vida, a que todas estas palabras verdaderamente se puedan hacer, las podamos poner en práctica, ¿ya? Entonces, primero recordar es que Jesús, Yeshua, él en el libro de Marcos es consultado, ¿cierto? Por uno de los escribas, que los oyó discutir, dice, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Jesús, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un Señor es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, no hay otro mandamiento. Amén. Acá vemos entonces cómo hay una conexión con el libro de Deuteronomio, ¿ya? Con esta porción, en la cual Yeshua mismo afirma, ¿ya? Respondiendo, siempre él hablaba con la palabra. Sí, él siempre citaba la escritura, citaba la ley, citaba a los profetas. Amén. Y aquí está confirmando lo que es el Shema Israel, donde él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es y amarás al Señor tu Dios. Entonces acá hay algo muy importante. Fíjense cómo el oye se conecta siempre con el amar. El oír, por eso no tiene que ver solamente con nuestro oído, tiene que ver con nuestro corazón. Porque el oír siempre va a traer como consecuencia el amar al Señor. Entonces el que oye, ama. ¿Ya? Yo una vez les comentaba con un ejemplo, que muchas veces uno cuando le dice algo a sus hijos, ¿cierto? O al esposo, o a la esposa a veces, eh, y la persona, nuestros hijos o la otra persona no lo hace, ¿cierto? O eh, no está haciendo lo que uno le está diciendo, uno le dice, ¿me escuchaste? ¿Me oíste lo que te dije? Porque cuando no hay una respuesta, cuando no hay una acción, es como que si no estuviésemos escuchando. Entonces a veces uno le dice, yo le digo a mis hijos, a veces, ¿me escuchaste? ¿Te hablé en chino? ¿Te hablé en otro idioma? ¿Acaso que no hiciste lo que te dije? Entonces fíjense cómo también nosotros tenemos de alguna manera ese entender de que el oír tiene que ver con una acción. El oír tiene que ver con un hacer. O sea, el que realmente oye es hacedor, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo mismo acá, el hoy Israel tiene que ver con el amarás. Fíjense cómo está la palabra y. Dice, no es algo separado. El y conecta dos cosas. O sea, oye Israel y amarás al Señor tu Dios. Entonces, hay un complemento, hay una unidad, hay una acción y reacción. Son cosas que van en conjunto, que no se pueden separar. ¿Ya? El que ama al Señor es porque le oye. Y el que oye al Señor, le ama. Amén. Entonces ahí tenemos una conexión muy importante, no solamente con el oído y la mente, sino con el corazón. Entonces, este mandamiento es muy, muy, muy relevante para nosotros. Jesús, Yeshua mismo lo resume, ¿cierto? Como él dice, resume todas las leyes, toda la ley. La resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en estos dos mandamientos podemos también entender lo que es la ley de Cristo, la ley del Mesías, ¿ya? Que es principalmente basada en el amor. Amén. Entonces, de estos dos principales mandamientos se desprenden toda la ley y los profetas. Amén. Por eso la Torá da muchos detalles de muchos mandamientos. Pero todos estos mandamientos finalmente se cumplen cuando uno ama a Dios y cuando uno ama a su prójimo. Entonces hay una conexión entre estos, no están separados, porque de alguna manera, cuando uno ama a Dios, ama a su prójimo, ¿ya? Hay una
una relación allí en donde no podemos separar. De hecho, la Escritura misma dice que ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios, que no veo, si no amo a mi prójimo que estoy viendo? Entonces, hay mucho esta unidad, hay un complemento, hay una unión en estos mandamientos. Y por lo tanto, no se puede amar al Señor y no amar al prójimo. Y a la vez no amar al prójimo si no amamos a Dios. Entonces, está todo conectado en un orden perfecto. Entonces, acá vamos a ir desmenuzando también lo que es el Shema. Entonces, como les decía, el Shema tiene que ver con el oír, pero también tiene que ver con el hacer, con el obedecer. O sea, el que realmente está obedeciendo es el que está escuchando. Amén. El que no está poniendo en práctica es porque está siendo un oidor olvidadizo. En cambio, Yeshua mismo nos dice que seamos oidores y hacedores, o sea, hay un complemento. En hebreo el Shema tiene que ver entonces con escuchar y obedecer, con el oír y con el actuar. Amén. El libro de Santiago o Jacobo 1, 22 y 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense cómo hay bendición, cómo hay bienaventuranzas para aquel que lo pone en práctica, que pone en práctica estos mandamientos. Los mandamientos, hermanos, nos van a proteger. Los mandamientos del Señor son protección para nuestra vida, son bendición para nuestra vida. De nuestra obediencia depende nuestra bendición. Entonces, por lo tanto, cuando no queremos actuar, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Amén. La palabra de Dios, sus mandamientos, sus leyes son perfectas. Y cuando nosotros le amamos y las cumplimos, hermanos, andamos en libertad. Amén. La ley del Espíritu es libertad. Es cuando el Espíritu nos guía a nosotros a hacer sus mandamientos. Vivimos en libertad, ¿cierto? Cuando uno transgrede las normas, cuando uno transgrede las leyes que nosotros tenemos actualmente en nuestro país, nosotros no vivimos en libertad, vivimos perseguidos. Cuando no tenemos las cuentas bien hechas, cuando debemos algo, cuando hay una situación judicial, una situación legal, hermano, no estamos en libertad. Pero cuando nosotros estamos en regla en todas las cosas, nadie nos persigue, nadie nos está llamando, nadie nos está cobrando, no hay nada pendiente, vivimos en libertad, caminamos tranquilos. Entonces, ¿cuánto más espiritualmente nosotros vamos a experimentar una libertad cuando estamos a cuentas con Dios? Cuando estamos alineados a sus mandamientos, cuando podemos decir, gracias Padre, porque tú me has fortalecido para yo guardar tus mandamientos. Gracias, Padre, porque esta semana he crecido, he aprendido un mandamiento nuevo, he puesto en práctica un mandamiento. He profundizado en un mandamiento. Hay algo en mi corazón hoy día que me hace entender esto. Entonces, ese crecimiento, hermanos, es una bendición. Amén. También dice que el Shema tiene que ver con acercarnos primero para oír. Esto es muy importante porque nosotros siempre a veces privilegiamos el orar, que no está mal, pero el orar lo ponemos a veces por sobre el escuchar. Entonces esto tiene que ser un ejercicio a la inversa. Primero escuchar y después hablar. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra oración, la oración que nosotros hacemos, hermano, tiene que ser una oración alineada al Shema. Una oración que esté alineada a lo que estamos oyendo en la palabra. Porque nosotros podemos orar, podemos pedir muchas cosas, pero a veces pedimos como no conviene, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo orar alineado a la voluntad de Dios? Eso es cuando primero escuchamos. Es cuando el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Entonces, siempre que oremos,
hagamos una oración conforme a la palabra. Oremos en la dirección que la palabra nos está hablando, para que realmente vaya alineada a la voluntad de Dios y nuestra oración sea escuchada. Amén. Para que no oremos conforme, ¿cierto?, a nuestros egoísmos, a nuestros deleites, a nuestras prioridades, sino que oremos alineados a las prioridades de Dios. Entonces, primero, antes de orar, leamos su palabra. Y leamos su palabra, meditemos en ella y oremos para que éstas estén alineadas al Espíritu Santo. Mire lo que dice Eclesiastés 5, del 1 al 2. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Pues a veces podemos estar orando, pidiendo mucho, pero podemos estar, por otro lado, siendo negligentes. ¿Por qué? Porque podemos estar en pecados, podemos estar en faltas. ¿Por qué? Porque carecemos de la palabra. Entonces, que nuestra oración esté alineada a la palabra, que es la voluntad de Dios para mi vida. Y vamos a ver resultados mucho más efectivos, respuestas de Dios, cuando nosotros estamos buscando primeramente alinearnos a la voluntad de Dios. Dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura. No oremos por las añadiduras, oremos para que el reino de Dios establezca en nuestra vida y en nuestro corazón, para que la bendición venga por consecuencia. Entonces, hermanos, por supuesto que tenemos que orar por nuestras necesidades, pero recuerden, Dios ya conoce nuestras necesidades. Antes que se las pidamos, Él ya las sabe. Lo que el Padre está buscando, hombres y mujeres que quieran alinear su vida, su corazón, a su palabra. Por eso Shema es escuchar, escuchar antes de hablar, meditar, reflexionar en su palabra antes de actuar. ¿Para qué? Para que podamos ver más resultados, para que podamos ver verdaderamente cómo Dios nos responde y nuestra oración no tiene estorbo, no tiene obstáculo. Amén. También, como les decía, Shema es oír con el corazón. Proverbios 4, del 20 al 22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Entonces, miren lo que nos está diciendo la Escritura. Que la palabra de Dios, cuando la escuchamos atentamente, cuando nos inclinamos a ella, cuando no se apartan de nuestros ojos, o sea, que las leemos, ¿cierto? Que las oímos y las guardamos en nuestro corazón, dice que va a venir vida en nuestro, son vida a los que la hayan. Y también es medicina a todo tu cuerpo. Amén. Entonces, fíjense qué promesas hay: vida y salud, ¿cierto? El mundo dice que tengas vida y salud, pero nosotros sabemos cómo tener vida y salud. Amén. Que es guardándola en medio de nuestro corazón. Amén. Dice, Shema Israel. Amén. Shema Israel. ¿Y por qué dice esto? Yeshua también lo repite. Yeshua también dice, oye Israel. Porque Israel es el pueblo de Dios. Amén. Israel, hermanos, es nuestra identidad como pueblo. Los gentiles, los que no eran pueblo, los extranjeros, ¿cierto? Que no eran parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Pueden ser parte del pueblo. Pueden convertirse al Dios de Israel por medio de Yeshua, por quien tenemos entrada, ¿cierto? Y no nos convertimos en judíos, pero sí somos parte del pueblo de Dios, sí somos parte de Israel. Seremos considerados dentro del pueblo de Israel, dentro de las 12 tribus de Israel, con las cuales está el pacto. Este nuevo pacto, hermanos, es con Israel. Y todos aquellos extranjeros somos ingresados a través del nuevo pacto, a ser parte de este pueblo escogido, del pueblo que estará guardado, del pueblo donde Yeshua, Jesús, va a reinar sobre toda la tierra. Efesios 2,
de 18 y 19 dice, pues por medio de él, de Yeshua, los unos y los otros. ¿Quiénes? Los judíos y los gentiles. Tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces acá esto es algo fundamental, hermanos. Dios no hizo un pacto con los gentiles, no hizo un pacto con los griegos, ni con Roma, ni con ningún otro pueblo. Su pacto es con Israel. Y todos aquellos que entramos al pacto, a este nuevo pacto, por medio de la sangre preciosa de Yeshua, somos parte del pueblo de Israel. Amén. Entonces eso es muy importante. No somos judíos, porque no somos de la casa de Judá, pero sí somos parte del pueblo de Israel, de la casa de Israel. Amén. Esto es sumamente importante en nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, cuando somos parte de ese pueblo, entendemos que los mandamientos son para nosotros. Porque muchos dicen que muchos mandamientos no son para nosotros, porque son para Israel. Y es porque muchos piensan que la iglesia e Israel son cosas distintas. Cuando iglesia es la palabra congregación y se refiere a la congregación del pueblo de Dios. Entonces, por lo tanto, entendemos nosotros que tanto judíos como gentiles, el Señor los hizo un solo pueblo. Y eso la Escritura está, pero lleno en el Nuevo Testamento. Se deja muy claro que muchas veces no lo entendíamos, o se nos había explicado de otra manera, o todavía no había entendimiento. Pero Dios está restaurando a su pueblo, las dos casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel, serán unidas en una sola nuevamente, un solo pueblo con un solo Dios. Y por lo tanto, esa es nuestra identidad. Por eso hoy día nos identificamos con el Shema Israel, nos identificamos con las palabras de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Él no cambia, en Él no hay varianza. Y es por eso que Yeshua nos vino a recordar las palabras y hoy día el Espíritu Santo nos está recordando que todas estas palabras son para cada uno de nosotros, como parte de su pueblo. ¿Qué dice después Shema Israel? Adonai Eloheinu. Adonai es nuestro Elohim, ¿cierto? El Señor es nuestro Dios. Esta es la declaración de los que somos parte de Israel. Cuando nosotros somos parte de su pueblo, decimos, Él es nuestro Dios. Tenemos una identidad, tenemos, ¿cierto? Lo reconocemos a Él como nuestro Dios, como nuestro único Dios. Los que tienen otros dioses no son parte de Israel. Por eso en esta porción también se recuerdan los 10 mandamientos, ¿ya? Dice, yo soy Adonai tu Elohim, yo soy el Señor tu Dios. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Las naciones tienen otros dioses. Miremos muchas naciones, miremos la India, miremos países orientales, incluso en estos países Sudamérica también tienen sus dioses, ¿ya? Muchos no lo ven, muchos no lo reconocen, pero nosotros tenemos al Señor nuestro Dios, que es el único Dios y verdadero Dios de su pueblo y sobre toda la tierra. Y también la palabra declara que si bien hoy día las naciones tienen otros dioses, el Señor también será el Dios de todas las naciones. Cuando Él regrese, establecerá su reino sobre la tierra y sobre todas las naciones. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 5:6? Dice, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. El profeta Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo devolveré a los pueblos un lenguaje para su generación, para que todos invoquen el nombre de Adonai y le sirvan de común acuerdo. Y Zacarías también declara, y Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Adonai será uno, y uno su nombre. Amén. Entonces, profecías que vienen para el milenio, profecías que se cumplirán. Amén. Hoy el Señor es nuestro Dios. No es el Dios de todos. No todos le han reconocido. No todos le han aceptado. No todos hoy día le creen. No todos hoy día guardan sus mandamientos. Pero nosotros sí. Y Él reinará sobre Israel y sobre todas las naciones en el milenio. Amén. También dice, Adonai es uno. Adonai Ejad, Ejad. Y este concepto es muy importante porque el Ejad nos habla de uno, de unidad, ¿ya? Y por lo tanto nos declara que es el único Dios verdadero.
Esa unidad se ha revelado a su pueblo Israel. Amén. Por eso es muy importante entender este had, esta unidad. Yeshua mismo lo decía, yo y el Padre uno somos. Y por lo tanto esta unidad nos hace comprender también cómo nosotros debemos ser. Él mismo oraba, el mismo Yeshua oraba en Juan 17, 21 al 23 dice, para que todos sean uno, Ejad, como tú, Padre en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Amén. Entonces acá es muy importante entender esta unidad, este ejad, que nosotros hoy día también podemos entender y saber de que somos uno en Cristo, somos uno en el Mesías. Amén. Él vendrá a reinar y recuerden, Yeshua será Elohim sobre toda la tierra y después del milenio, dice la palabra en Apocalipsis, que él nuevamente vuelve al Padre, aquel que le sujetó todas las cosas para poner en orden y restaurar todas las cosas, nuevamente volverá al Padre, serán uno nuevamente. Entonces hay un diseño muy potente, un diseño que tenemos que entender, tratar de ir comprendiendo, a veces es tan difícil tratar de asimilar las cosas celestiales, ¿cierto? Pero a medida que vamos estudiando su palabra, aprendiendo y el Espíritu va haciendo en nosotros, trayendo revelación y entendimiento, vamos a poder comenzar a comprender cómo es esto que a veces es un misterio, ya el Ejad de Dios. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y amarás, y amarás. Fíjense, y amarás. Hay una conexión, o sea, no hay algo aparte. No es escucha y después ama como algo distinto. Hay un y que conecta. El escuchar y amar van unidos. Como Él es el único para nosotros, la consecuencia es amarle. Por eso el hebreo usa la palabra y, que conecta. Amarle significa cumplir sus palabras por amor, no por temor. Amén. Entonces, el amor, el escuchar y amar se va a manifestar en el guardar sus mandamientos. Hermano, esto es clave, esto es clave. Cuando nosotros escuchamos sus mandamientos es porque llegan a nuestro corazón. Y en nuestro corazón se hace acción. O sea, el que actúa, el que guarda, el que cumple, el que los pone en práctica es verdaderamente el que ama y el que ha oído. Entonces, hay una conexión en esto, hay un proceso que se va dando. El amor se concreta, hermanos, cuando nosotros actuamos. El amor se muestra. El amor no es un sentir, un sentimiento. El amor es acción, el amor es manifestación, el amor es actuar, el amor es obrar. El amor es guardar sus mandamientos. Juan 14, 21, lo dice Yeshua, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Después que sigue diciendo, con todo el corazón. Se refiere a lo más íntimo de nuestro ser. El corazón muchas veces, en hebreo, corazón y mente es uno solo, va conectado. Por eso, cuando uno oye, a veces dice, te entra en la cabeza, pero no entra al corazón. En hebreo no es así, no hay una separación, no hay una separación. En el hebreo, cuando tú escuchas realmente, es porque estás escuchando con tu mente y con tu corazón. Y por lo tanto, no hay una división en esto. No hay yo pienso algo y hago otra cosa. No pienso algo y siento otra. ¿Ya? No hay doble ánimo. No hay un doble estándar. No hay una bipolaridad. ¿Ah?
sino que es algo concreto, algo que está en unidad. Amén. Y por lo tanto, la palabra también en Santiago o Jacobo 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Fíjese. ¿Es por qué? Porque el de doble ánimo muchas veces, sí, sí, yo amo al Señor, pero... Entonces ahí tiene un problema. Entonces realmente nosotros no podemos dejar de relacionar que el amor, hermanos, se va a poner de manifiesto, va a ser un verdadero amor cuando nosotros estamos obedeciéndole a Él. Amén. Y sigue diciendo con toda tu alma. Esto también significa que hay que estar dispuesto a dar nuestra vida por amor a Él. Es una entrega total, es una entrega completa. Amén. Es una entrega que va con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, en una forma integral. Por eso también el Tesalonicenses dice, el mismo Dios de paz os santifique, os aparte, ¿cierto? Por completo, ¿ya? No solamente esté santificado en tu mente, no solamente esté santificado en tu espíritu, no solamente esté santificado en tu cuerpo, sino estemos apartados completamente, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Yeshua, Mesías. Amén. Entonces, acá hay una integridad, ¿ah? Hay una totalidad, hay algo que no podemos nosotros separar o dividir. Tiene que estar en su conjunto, tiene que estar en ese complemento de alma, cuerpo y espíritu, para que seamos apartados completamente para Él. Y también dice con todas las fuerzas, ¿ya? Y acá lo interesante es que la palabra hebrea, ¿cierto?, que ha sido traducida como fuerzas, es meodeja, que no solamente significa tu fuerza, sino también tus posesiones, tus medios, tus capacidades, tus dones, tus talentos, tus habilidades, o sea, todo lo que tú realmente puedes hacer, ¿ya? Esta palabra no habla de la fuerza física en primer lugar, sino de todo lo que uno tiene y es, fíjense, lo cual también incluye las posesiones que tenemos. Fíjense que los creyentes cuando se convertían entregaban también sus bienes, eran generosos. ¿Por qué? Porque el amar a Dios era también ayudar a los demás. No podía ser que yo esté bien y otro esté mal. O sea, también involucraba el dar, el bendecir, el ayudar, en donde había desprendimiento, no se aferraban a las cosas materiales. Y eso es algo que también nosotros tenemos que entender, hermanos. Estamos en este tiempo que es como un desierto, en cuando no estamos preocupados de establecernos, no estamos preocupados, ¿cierto?, de construir nuestro imperio, de ser los más ricos, los más grandes en posesiones materiales. Tengamos lo que necesitemos, tengamos lo que necesitamos para nuestra familia, para nuestros hijos, para sus estudios, para todas las cosas que sabemos que vamos a hacer y tenemos que hacer mientras estemos en esta tierra, en este tiempo. Pero no esté nuestra mirada en multiplicar nuestras posesiones, en tener lo mejor de lo mejor, porque en realidad ese no es el propósito de este tiempo. Estamos peregrinando, porque estamos camino a nuestra herencia, a nuestra posesión, que es cuando el Señor regrese y nos dé también nuestra herencia como herederos de sus promesas. Entonces, también con toda nuestra fuerza involucra que todo lo que podamos tener, hermano, todas las cosas que podamos hacer, nuestras capacidades, talentos, como decíamos, nuestros medios, también estén dispuestos para Él, para nuestros hermanos, para la obra del Señor, para servirle a Él, que lo que tenemos sea un medio para servirle, no un fin, que las posesiones no sean el fin que persigamos, sino que sean un medio también para ayudar, para bendecir, para dar y para servirle a Él. El amor al Eterno también se expresa en la manera de administrar nuestros bienes materiales, pero el amor siempre empieza con el corazón y luego va saliendo hacia afuera. Por eso el Shema, hermanos, nos habla al corazón, porque es ahí donde va a comenzar a salir palabras nuevas, van a comenzar a salir pensamientos nuevos, van a comenzar a salir acciones renovadas que van a mostrar efectivamente un cambio
a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Lucas 18, del 28 al 30 dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, yo sé que a veces las cosas materiales nos preocupan. A veces estamos preocupados por las deudas, estamos preocupados por el dinero, estamos preocupados por lo que nos falta, por lo que queremos tener, pero hermanos, aprendamos a descansar en Él. Seamos obedientes a Él. Y porque la bendición y la prosperidad en todo sentido, espiritual, física, emocional, familiar, material, va a venir como consecuencia de nuestra obediencia a Él. A veces en nuestros cálculos, a veces no alcanza. O estamos pensando que no va a alcanzar. Pero cuando, hermano, estamos preocupados de ser obedientes a Él, sí nos va a alcanzar. El Señor nos va a multiplicar. El Señor va a hacer que las cosas sean aumentadas. El Señor va a guardar también, porque a veces hay mucha fuga de nuestros bienes. Hay fuga quizás a través de enfermedades, a través de problemas, a través de malas decisiones, pero sabe que cuando nosotros estamos en obediencia a Él o estamos buscando ser obediente con nuestro corazón, el Señor va a guardar nuestra vida, va a guardar nuestra salud, va a guardar nuestras decisiones, va a guardar de cualquier situación perjudicial que nos pueda pasar, de cualquier accidente, de cualquier afección material, accidente, incidente, etcétera. El Señor va a guardar nuestra vida porque nosotros estamos preocupándonos primeramente de agradarle a Él. Él es nuestra protección. Él nos va a bendecir, hermanos. Él nos va a sustentar. Hagamos lo que tenemos que hacer. Trabajemos, seamos ordenados, administremos bien, proyectémonos, pero nunca, nunca pongamos nuestro corazón en aquellas cosas, sino en el Señor primeramente. Y continúa diciendo, estarán sobre tu corazón. Y esto, hermanos, también nos da una responsabilidad a nosotros, de que todos nosotros debemos poner primeramente las palabras de Dios, su Torá, su instrucción, sobre nuestro corazón. O sea, tenemos nosotros que ordenar nuestra vida conforme a su palabra. Nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro hogar, nuestras prioridades tienen que estar primero, seguidas de la palabra de Dios. Ella nos va a ir enseñando, nos va a ayudar a ser buenos mayordomos, nos va a ayudar a ordenar nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia. ¿Para qué? Para que podamos encontrar esa paz, esa bendición y esa bendición que necesitamos en nuestro hogar. Dice acá, Deuteronomios 11:18, ya lo último dice, por tanto, pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrán a ser como frontales entre vuestros ojos. Entonces, fíjense cómo aquí habla de poner estas palabras sobre nuestro corazón. O sea, antes que lo que nosotros queremos, antes que nuestras prioridades, antes que nuestras preocupaciones, debemos poner primero sus palabras sobre nuestro corazón, hermanos. Pon al Señor primero, busca primero el reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La palabra es la que va a ordenar, la palabra es la que va a corregir, la palabra es que te va a dar sabiduría, la palabra es que te va a fortalecer, la palabra es la que va a traer sanidad, la palabra es que te va a sustentar. No solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender, hermanos. No busquemos las bendiciones, busquemos su bendición a través de la obediencia, que éstas estén en nuestra frente. Recuerden lo que ponían los sacerdotes en su frente, santidad, ayud, hei, bab, hei. Y eso significa estemos apartados para Él. Y átalas en tu mano también. ¿Qué significa? Que la podamos llevar en práctica, que las podamos activar a través de nuestras acciones. Entonces, qué importante es ponerlas sobre nuestro corazón, en nuestra frente, en nuestra mente y también en nuestras manos, llevarlas como una señal y una marca. Esta es la señal de los hijos de Dios, es la marca, el sello de Dios, el que llevan sus mandamientos en su corazón, en su mente
y en su actuar. Amén. Y el último pasaje en Primera de Juan dice: el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oíste, es el Shema, lo que oísteis. Este es el mandamiento antiguo, el que debe permanecer en nuestro corazón, el que Yeshua guardó, como Él vivió, como Él actuó, nosotros también seamos imitadores de Él para decir que verdaderamente le amamos con todo nuestro corazón. Amén. Amén, hermanos. Shabbat, Shalom. Que el Padre les bendiga, que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón, la podamos poner en práctica, como dice también, la podamos poner, ¿cierto?, en los dinteles, ahí en el marco de nuestra puerta, para recordarla siempre, en nuestra entrada, en nuestra salida, la podamos repetir en la mañana, en la noche, la podamos enseñar a nuestros hijos y vamos a ver una bendición completa y podemos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Que el Padre les bendiga grandemente.